Entrevistar a Juan Carlos Monedero, que fue asesor de Hugo Chávez. Muy buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos a RT. Quería comenzar esta entrevista preguntándote cómo conociste a Hugo Chávez. Bueno, pues a través de sus enemigos. En España, después de 40 años de dictadura, la lectura que hacíamos de Chávez y el proceso bolivariano era inicialmente crítica, puesto que habíamos comprado la versión de que se trataba de un militar más latinoamericano que había participado en un golpe y por tanto en nuestra tradición no parecía relevante, ¿no? Hasta que los enemigos de Chávez a mí me empezaron a llamar mucho la atención. Una persona que enfadaba a los Estados Unidos, que enfadaba al Vaticano, que enfadaba a la oligarquía, que enfadaba a los organismos financieros internacionales, debía estar haciendo algo muy bien. En el entorno del golpe vimos claramente que Chávez estaba siendo cuestionado por la derecha tradicional. Y en aquel momento yo trabajaba en Izquierda Unida y en el Parlamento hicimos una pregunta que obligó a José María Aznar a reconocer que lo que había hecho Carmona Estanga era un golpe de Estado. Y eso impidió que la Unión Europea reconociera a su vez el golpe. Y bueno, pues eso generó una corriente de simpatía también del presidente Chávez y de la revolución hacia nosotros. Un mes después el presidente fue a Madrid a intentar reconstruir las relaciones, puesto que el gobierno español había colaborado en el golpe. Y ahí pues ya nos conocimos y bueno, pues yo creo que nació una relación de respeto mutuo y en mi caso de admiración. Me comentabas antes que trabajaste codo a codo con él durante 2 años, aunque tu labor se mantuvo hasta prácticamente en la actualidad. Asesor de Chávez, ¿Chávez se dejaba asesorar? Sí, por supuesto, por supuesto. Y por mucha gente y con mucho criterio, ¿no? Una de las cosas que siempre nos sorprendió a la gente que trabajamos con él era su enorme inteligencia, su perspicacia, su astucia, su sensibilidad. Él podía escuchar muchos argumentos y se quedaba con el que entendía que era el más correcto y lo reelaboraba desde su propia perspectiva, ¿no? Y yo creo que eso también formaba parte de su magia, ¿no? De ser capaz de ver un abanico muy amplio de posibilidades y acertar cuál era la correcta. Por supuesto, con mucha más lucidez que los asesores, ¿no? Estamos acostumbrados a ese Chávez carismático, con un discurso muy contundente, a veces quizás un poco diplomático, ¿no? Pero ¿realmente Chávez era así o esa era la imagen que él intentaba representar de sí mismo? Yo creo que los medios decidieron, por responder a los mandatos de sus amos, acabar con el proceso bolivariano y entendieron que acabando con el presidente Chávez iban a acabar con el proceso y empezó una campaña muy fuerte de estigmatización del presidente. Primero hay que recordar que intentaron acabar con el presidente de todas las maneras que se habían intentado en América Latina, con golpes de Estado, incapacitaciones, invalidaciones, a través de una contra, con desabastecimiento, pero todas habían sido inútiles en el caso de Venezuela. Y como última instancia, una vez que incluso fracasó el golpe de Estado tradicional, los medios se encargaron de estigmatizar al presidente a ver si así conseguían separarlo de su pueblo o aislarlo internacionalmente. Hace 3 días que estaba en Madrid en un debate, presentaron un resumen del presidente Chávez y el periodista de una cadena importante de España decía, bueno, un retrato objetivo de Chávez. Y yo le decía, ¿cómo que objetivo? De repente, el presidente Chávez, en un intento de recuperar a México para el continente latinoamericano, México un país demasiado cercano de los Estados Unidos y demasiado lejos de Dios, ¿no? Como decía un clásico mexicano. El presidente Chávez quería que bajase a la UNASUR, quería que bajase a la relación con la nueva Latinoamérica que se estaba inventando. Y para ello se pone un gorro mexicano y canta una ranchera, como una forma de acercarse a ese pueblo, igual que uno puede ir a Grecia y bailar una canción tradicional o ir a Rusia, ¿no? Y compartir con el pueblo ruso sus tradiciones, ¿no? Claro, el presidente hace eso y cortan la escena y en España, como los sombreros mexicanos y las rancheras están asociadas a la fiesta, al alcohol, a
al desmadre, pues no se les ocurre otra cosa que insistir en esa imagen para presentar al presidente Chávez como si fuera, pues eso, un bufón, como dice hoy Vargas Llosa, ese gran escritor y patético, ¿no?, demócrata. Los medios de comunicación, ya digo, han insistido constantemente en intentar cortar trozos, ¿no?, de algo que tenía sentido en el contexto para presentar la imagen de un presidente Chávez enajenado, pero no lo han conseguido, ¿no? Hoy hemos visto que van 3 días con el pueblo en la calle por sus propios medios, gente que se lo ha pagado de su bolsillo, gente muy humilde, que se ha pagado de su bolsillo venir de todas partes del país porque quiere ver a su presidente. Una de las críticas y uno de los calificativos que hemos escuchado es que Chávez es un dictador. Ante eso, ¿qué es lo que él decía? Pero constantemente procesos electorales, ¿no?, con el grueso de los medios de comunicación en manos de la oposición. Yo invito a la gente a que si vaya a internet y busque los medios de comunicación de Venezuela y verá como el 90% de los diarios son contrarios al proceso bolivariano, ¿no? Aquí se dicen cosas de Chávez que en el caso de España hubieran implicado el cierre del periódico, ¿no? Y aquí no se ha cerrado a ningún medio de comunicación, es una de las mentiras. Aquí lo único que se hizo fue no renovar la concesión a una televisión que había sido golpista, que lo que había que haberse hecho es cerrado cuando el golpe, porque esa televisión fue el canal de los golpistas, y había que haber encarcelado a todos los sinvergüenzas que utilizaron un bien público, que es la información, para dar un golpe de Estado. No se hizo en su momento y después, cuando se agotó la concesión, no se le renovó, y eso lo presentan como si fuera un cierre, como siempre mintiendo en esa dirección. Yo creo que el presidente Chávez desde el primer momento entendió que este proceso solamente iba a funcionar a través de la participación popular y que oponía en marcha canales muy frescos y muy directos de democracia, o era imposible frenar los golpes, ¿no?, del imperio, de los Estados Unidos, de la cultura política rentista del país. Los mismos que acusan al presidente Chávez de dictador son los que han consentido que Goldman Sachs pusiese sin elecciones al presidente de Grecia, Papademos, o que pusieran a Monti de presidente de Italia sin elecciones. Tipos que pertenecen a una gran empresa económica responsable de la crisis de Europa, colocó al presidente de Grecia, que es una ironía, Grecia, la cuna de la democracia. Bueno, pues sin elecciones, estos sectores financieros colocan a uno de los suyos, de presidente de Grecia o de presidente de Italia. Y esos son los que cuestionan al presidente Chávez. ¿Dónde están aquí los desaparecidos? ¿Dónde están aquí los torturados? ¿Dónde están aquí los exiliados políticos? ¿Dónde están aquí los países invadidos? ¿Dónde están aquí los detenidos empujados al mar, sedados desde un helicóptero? Es decir, todas esas cosas no son de aquí, son de los países sometidos a esa dictadura democrática del modelo neoliberal y de la democracia representativa falsamente aplicadas, ¿no? El problema es que en ese momento de crisis de la democracia representativa y en este momento de crisis del capitalismo, Venezuela ha representado una posibilidad de alternativa y era muy complicado que los pueblos se enterasen de lo que está pasando aquí. Eso no significa que aquí todo funcione, no, ni mucho menos. Claro que aquí hay muchos problemas, pero sí que es cierto que mientras que en España hay 150 desahucios diarios, el año pasado aquí se hicieron 200.000 viviendas y se entregaron a sectores populares. O mientras que en España hay muchas familias que ya no pueden pagar la universidad, aquí se ha llegado a ser el segundo país con mayor tasa universitaria de América Latina. Cuando esas cosas se saben, de repente, en mitad de la crisis, la gente que necesita soluciones puede empezar a pensar: Venezuela es un modelo, y eso al establishment, a los sectores acomodados, a las oligarquías, a la troika, a las capas políticas de Europa, de Estados Unidos, no les interesa. Y de ahí nace toda esta batería, ¿no?, de insultos a la democracia bolivariana y al presidente Chávez. ¿Cuál era el peor enemigo de Chávez? ¿Dentro de Venezuela o quizás fuera? En América Latina el peor enemigo siempre son los Estados Unidos. Usted sabe que en Estados Unidos es el único sitio donde no ha habido un golpe de Estado porque allí no hay embajada de los Estados Unidos. Creo que
esta constante invasión durante el siglo XX de Estados Unidos hacia lo que consideraba su patio trasero, o se frenaba o existía la condena de no poder inventar una nueva realidad. Y eso tiene, desde el primer momento también en el presidente Chávez, un norte muy claro, ¿no? El presidente Chávez entiende que va a ser imposible construir la democracia en Venezuela si no viene acompañada de la democracia en el resto de los países de su entorno. Y en ese sentido Chávez desde el primer momento va a ayudar a Lula. Lula adoraba al presidente Chávez. Lo hemos visto llorar antes de ayer, ¿no? La gente que intentó decir, no, está la democracia carnívora, que es Chávez, y la democracia vegetariana, o la izquierda vegetariana, perdón, que es Lula, y la izquierda carnívora, que es Chávez, ¿no? Que era una mentira, porque ya digo Chávez. En toda esta construcción de intentar fragmentar América Latina, Chávez entendió que solamente a través de una nueva unidad latinoamericana iban a poder levantar la cabeza los países del sur, ¿no? Y allá es que se puso en marcha, primero ayudando a los países del entorno, ¿no? Que es lo que ha conseguido que no solamente cualquier ciudadano de América Latina hoy sepa cómo se llaman los presidentes de los demás países. Pregunten ustedes en Europa si un ciudadano de Madrid sabe cómo se llaman los presidentes del resto de la Unión Europea, ¿no? Entonces consiguió, por un lado, integrar al continente en una nueva lógica, y al mismo tiempo esa nueva lógica latinoamericana sirvió para reequilibrar el mapa mundial, rompiendo con la hegemonía norteamericana y obligando de alguna manera a frenar ese comportamiento heredado de la Guerra Fría, donde el mundo se repartía en esferas de influencia. Yo creo que el presidente Chávez rompió el maleficio de los 100 años de soledad de los que hablaba García Márquez. El presidente Chávez revirtió ese aislamiento de los países de América Latina, los construyó referenciados, le dieron un golpe de Estado, pero el pueblo salió a defenderlo. Y por tanto el pueblo lanzó un mensaje: América Latina ha cambiado. Recuerdo un acto donde estaba Alberto Granados, la persona que se dio el viaje en la motocicleta con el Che Guevara, y ya viejito, en un acto que estaba el presidente Evo Morales y el presidente Chávez lo saludó desde la mesa: Alberto, ¿cómo estás?, ¿no? Y el viejito se levantó y dijo: presidentes, pueden bajar, denle un micrófono, presidentes, que si pueden bajar. Bajaron, ¿no? Y el viejito, yo estaba allí, lo pude escuchar, y el viejito les dice: presidente, ¿les puedo dar un abrazo? Claro, entonces les abraza y les dice, así bajito, les dice: si estuviera aquí el Che Guevara, lloraría de la emoción de ver cómo ha prosperado la integración latinoamericana, que él nunca lo hubiera imaginado. Gracias, presidentes. Y el viejito los abraza, ¿no? Pues eso es Hugo Chávez. Es decir, que esa integración del continente fue gracias a un militar que le dolía a su pueblo y que, en vez de escuchar a los que tradicionalmente pusieron en un puño a los presidentes de América Latina, decidió escuchar a su pueblo. Y no le tuvo miedo a los Estados Unidos, ni le tuvo miedo a los que desde el primer día le fueron con los nombres de los ministros que tenía que nombrar, y no le tuvo miedo al Papa, ¿no?, de este Vaticano corrupto, como luego hemos visto, que siempre trabajaba, ¿no?, para los poderosos, y no soportaba que, después de haberle roto desde el Vaticano la columna vertebral a la teología de la liberación, aquí surgiera un presidente que volvía a confiar en un Cristo de los pobres, en un Cristo con fusil, en un Cristo de la teología de la liberación, después de que habían apoyado al Opus Dei, a los Legionarios de Cristo, a esas organizaciones de pederastas y de gente enriquecida. Y el presidente no tuvo miedo del Papa, ni siquiera del Papa. Un presidente tan creyente como él en el Cristo no tuvo ningún tipo de problema en decirle al Papa: te estás equivocando, te estás metiendo en sitios que no te corresponden. No tuvo ningún tipo de miedo en plantarle cara al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Qué coraje, ¿no? No le tuvo miedo a nada. Y también sabía que tenía detrás un pueblo apoyándolo, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que encontremos algo similar? En América Latina quizá no tanto, ¿no? Hemos visto Correa, ¿no?, con ese apoyo popular que también tiene, o Evo. En Europa les aseguro que nos queda mucho para que un pueblo quiera
tanto a un líder como hemos visto que aquí el pueblo quiere al presidente Chávez. En un golpe y por tanto en nuestra tradición no parecía relevante, ¿no? Hasta que los enemigos de Chávez a mí me empezaron a llamar mucho la atención. Una persona que enfadaba a los Estados Unidos, que enfadaba al Vaticano, que enfadaba a la oligarquía, que enfadaba a los organismos financieros internacionales, debía estar haciendo algo muy bien. En el entorno del golpe vimos claramente que Chávez estaba siendo cuestionado por la derecha tradicional. Y en aquel momento yo conocimos y bueno, pues yo creo que nació una relación de respeto mutuo y en mi caso de admiración. Me comentabas antes que trabajaste codo a codo con él durante 2 años, aunque tu labor se mantuvo hasta prácticamente en la actualidad. ¿Asesor de Chávez? ¿Chávez se dejaba asesorar? Sí, por supuesto, por supuesto. Y por mucha gente y con mucho criterio, ¿no? Una de las cosas que siempre nos sorprendió a la gente que trabajamos con él era su estaba en Izquierda Unida y en el Parlamento hicimos una pregunta que obligó a José María Aznar a reconocer que lo que había hecho Carmona Estanga era un golpe de Estado. Y eso impidió que la Unión Europea reconociera a su vez el golpe. Y bueno, pues eso generó una corriente de simpatía también del presidente Chávez y de la revolución hacia nosotros. Un mes después el presidente fue a Madrid a intentar reconstruir las relaciones, puesto que el gobierno español había colaborado en el golpe. Y ahí pues ya no solo mi inteligencia, su perspicacia, su astucia, su sensibilidad. Él podía escuchar muchos argumentos y se quedaba con el que entendía que era el más correcto y lo reelaboraba desde su propia perspectiva, ¿no? Y yo creo que eso también formaba parte de su magia, ¿no? De ser capaz de ver un abanico muy amplio de posibilidades y acertar cuál era la correcta. Por supuesto, con mucha más lucidez que los asesores, ¿no? Entrevistar a Juan Carlos Monedero, que fue asesor de Hugo Chávez. Muy buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos a RT. Quería comenzar esta entrevista preguntándote cómo conociste a Hugo Chávez. Bueno, pues a través de sus enemigos. En España, después de 40 años de dictadura, la lectura que hacíamos de Chávez y el proceso bolivariano era inicialmente crítica, puesto que habíamos comprado la versión de que se trataba de un militar más latinoamericano que había participado